Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es un nuevo video tutorial en el que vamos a ver cómo crear una lección en Moodle. La herramienta lección nos permite crear varias páginas en secuencia, algunas de ellas con contenido teórico, por ejemplo, o videos, texto, tablas, fórmulas. Entonces, con contenido, otras páginas pueden tener preguntas multiple choice, preguntas de emparejamiento, preguntas de verdadero o falso, u otro tipo de preguntas. Podemos hacer que las preguntas sean aleatorias o que sean ciertas preguntas siempre las mismas. Y básicamente nos deja armar como un recorrido bastante versátil, puede ser lineal o puede ser ramificado, dentro del aula, ¿no? Para poder entender mejor de qué se trata, vamos a ver primero un ejemplo de una lección, una pequeña lección para que entendamos la lógica, y después vamos a ver cómo se podría configurar esa lección. Entonces, vamos a ir a un curso de prueba en el que ya armamos una lección y ahora estamos logueados con un usuario de alumno, ¿sí? Tenemos una lección que acá dice lección sobre probabilidad básica y cuando hacemos clic ingresamos a una página donde vemos un contenido, ¿sí? Dice, bueno, experimentos aleatorios y determinísticos, hay una explicación, básicamente hay un texto, pusimos este contenido a modo de ejemplo. Y lo que nos interesa es que acá al final podemos colocar botones que son totalmente personalizables, lo que hacen los botones y el texto de los botones, ¿no? Y nosotros pusimos lo siguiente, pusimos el botón entendí, pasar al siguiente tema o quiero profundizar con preguntas. Entonces, esta herramienta nos permite colocar un contenido y después que el estudiante puede elegir, digamos, entre unas cuantas opciones. Acá pusimos 2, podría haber 3 o podría haber 4 opciones. Si el estudiante toca entendí, pasar al siguiente tema, lo que va a ver es una nueva publicación con contenido, así es como lo configuramos, que explica otro tema. Pero si toca el botón quiero profundizar con preguntas, lo que hace es el sistema le entrega una pregunta sobre ese tema, sobre el cual él leyó recién, que se elige al azar. No siempre tiene que ser elegida al azar, pero nosotros lo configuramos así en este caso para mostrar la versatilidad que tiene el sistema. Y esta pregunta es una pregunta de tipo ensayo, entonces le dice al estudiante escribir a continuación 2 experimentos que sean aleatorios y 2 experimentos que sean determinísticos. Digamos, el estudiante acá puede colocar su respuesta, tiene obviamente el editor de Moodle completo, con editor de ecuaciones, con todo lo que él necesite, puede escribir acá y pone enviar. Bien, y el sistema lo que hace a continuación es mandarlo a la página siguiente. No sería la lección siguiente, sino la página siguiente, que habla sobre otro tema. En este caso el título es espacio muestral, hay una explicación. Pone continuar, llega a una nueva página y finalmente, si pone continuar en esta, se le dice, bueno, enhorabuena, has llegado al final de la lección. Eso es porque lo configuramos nosotros así. Entonces, este fue un pequeño ejemplo en el que vemos que la lección permite poner contenido, poner preguntas, las preguntas pueden ser aleatorias o no, y nos da posibilidad de poner distintos botones y armar distintos recorridos, ¿no?, en la lección. Vamos a tratar de emular esto que acabamos de ver en esta lección de ejemplo. Básicamente vamos a volver a construirlo, ¿sí? Vamos a construirlo desde cero para que veamos cómo es toda la configuración y las opciones que tenemos. Entonces, ahora vamos a ingresar con el perfil de docente a este mismo curso. Vamos a tocar el botón de activar edición. Vamos a elegir un bloque, supongamos que se trata de este bloque. Ponemos añadir un activo recurso. Y del listado vamos a elegir la actividad lección, ¿sí? Acá tenemos una descripción de qué es la lección, tocamos el botón de agregar y nos aparece esta interfaz donde tenemos que completar todos los detalles de la lección. Como queremos imitar el ejemplo anterior, vamos a llamarla lección sobre experimentos determinísticos y aleatorios. Podemos colocar una descripción como siempre y tenemos una serie de parámetros que podemos configurar. No vamos a hablar de todos los parámetros porque son demasiados, pero vamos a señalar algunos. Por ejemplo, podemos decir la disponibilidad. Esto nos permite decir desde cuándo hasta cuándo queremos que esté disponible esta lección para realizarse, ¿no? Podemos ponerle un límite de tiempo o no, eso es algo interesante. Podríamos poner un requisito de que haya una lección previa requerida, ¿sí?, que tengan que haber hecho alguna lección anterior antes de poder hacer esta. Podemos permitirle al estudiante revisión o no. Podemos dejarle varios intentos o solo uno, la máxima cantidad de intentos es 10.
y podemos decidir qué tipo de calificación queremos que tenga esta actividad, ¿sí? O podría ser también sin ninguna calificación. En este caso le vamos a poner puntuación. Bien. Bueno, hay una serie de opciones que son típicas de todas las actividades de Moodle, pero básicamente lo que vamos a hacer ahora es guardar cambios y regresar al curso. Porque lo que más nos interesa está ahora. Cuando tocamos sobre elección, se nos abre esta interfaz que nos permite, básicamente en la solapa de edición, nos permite o agregar una página de contenido o agregar una página de pregunta, o dice añadir un clúster que ya vamos a ver qué es, pero digamos que básicamente, como decíamos en la explicación inicial, uno puede añadir una página de contenido o añadir una página de preguntas. Son las dos páginas principales. Vamos a poner añadir una página de contenido y vamos a completar el título de la página y el contenido de la página directamente copiando y pegando para que sea más ágil. Ahí tenemos título y contenido de la página y ahora el sistema nos pide una descripción para el contenido 1. Esto tal vez no es tan intuitivo. Vamos a poner acá, como decía, entendí pasar al siguiente tema. Vamos a poner entendí pasar al siguiente tema. Y en contenido 2 vamos a poner quiero responder preguntas sobre este tema. Entonces, el sistema acá nos deja decidir hacia dónde va a pasar el estudiante si elige esta opción o hacia dónde va a pasar si elige esta otra opción. Podemos decidir hacia dónde va a ser redirigido si toca un botón o si toca el otro botón. Ahora mismo lo vamos a dejar así, vamos a poner guardar página y ahora podemos agregar una nueva página. En esta nueva página imaginemos que queremos agregar una pregunta, ¿sí? Entonces el sistema nos pregunta qué tipo de pregunta queremos que sea. Vamos a elegir en este caso de opción múltiple, añadir una página de pregunta y ahora tenemos que completar el contenido de la pregunta y el título de la pregunta. Nosotros vamos una vez más a copiar y pegar el contenido del cuestionario que habíamos hecho, la lección que habíamos hecho de prueba. Bien, colocamos el título de la pregunta y el contenido. Y ahora vamos a decir cuáles son las respuestas. Básicamente las respuestas que vamos a poner son aleatorio o determinístico. La pregunta es, ¿se trata de un experimento determinístico o aleatorio? Entonces ponemos la respuesta aleatorio y la respuesta determinístico. La pregunta decía, pateo una pelota y mido la distancia que recorre la pelota. Entonces esto se trata de un experimento aleatorio, así que ponemos puntuación 1 si contesta esto y puntuación 0 si contesta esto. Podemos decidir que si contesta determinístico tiene que ir a cierta otra página con más preguntas o una página con una explicación más profunda o lo que sea. Bueno, lo mismo con la contestación, con la respuesta de aleatorio. Podemos decir que si respondió aleatorio tiene que ocurrir tal otra cosa. Nosotros, y te deja también poner más opciones, ¿no? Nosotros vamos a guardar la página ahí. Vamos a agregar otra pregunta. Ponemos añadir pregunta. De opción múltiple va a ser otra vez. Ponemos el título de la pregunta. Y colocamos el contenido de la pregunta. La pregunta dice, tiro una bola en la ruleta en movimiento y miro el color del número sobre el que cae la bola. ¿Es el experimento determinístico o aleatorio? Entonces vamos a poner las opciones aleatorio, determinístico. Y acá donde dice comentario nosotros podríamos poner un feedback. Podríamos decirle, por ejemplo, muy bien. O acá poner alguna explicación sobre por qué esta no sería la respuesta correcta, ¿sí? Y vamos a guardar la página. Entonces, ya creamos una página con contenido y dos páginas con preguntas, ¿sí? De opción múltiple. Vamos a crear una pregunta más. Colocamos un título a la pregunta y escribimos el contenido de la pregunta y vamos a poner guardar página. Entonces, ya creamos una lección que tiene un contenido y vienen después a continuación 3 preguntas. Ahora, si quisiéramos crear más lecciones con contenido, simplemente tocamos este botón y ponemos añadir una página de contenido, completamos el título de la página y completamos cuál es el contenido de la página. Tenemos que decidir sí o sí una descripción para al menos un botón.
En general vamos a poner el botón que diga continuar, ¿sí? Y vamos a poner guardar página. Eso lo que va a hacer es presentar un botoncito que diga continuar y entonces la persona, una vez que terminó de leer esa página de contenido, toca el botón y pasa a la siguiente página. Si queremos agregar más de un botón, simplemente al editar esto tenemos que poner contenido 1, continuar, contenido 2, por ejemplo, volver para atrás, contenido 3 podríamos poner ir a las preguntas sobre este tema. Pero ahora prestemos atención a esta acción que dice saltar. Yo no quiero que vaya a esta página porque si toco el botón continuar y va a esta misma página, me va a quedar en un loop infinito siempre en la misma página. Entonces quiero que después de espacio muestral vaya a la página de sucesos, por ejemplo. Entonces podría decirle que salte a sucesos o podría decirle que salte a la página siguiente. Es una opción, ¿sí? El segundo botón decía volver para atrás, pero acá dice que va a saltar a la página siguiente. Eso estaría mal configurado. Si el botón dice volver para atrás, lo que yo quiero que haga es que vaya a la página anterior, ¿sí? Y por último, el tercer botón decía ir a las preguntas sobre este tema. Pero nosotros no configuramos preguntas sobre este tema, ¿sí? En este ejemplo. Entonces lo voy a borrar simplemente para que no aparezca ese tercer botón y vamos a guardar la página. Ahora que creamos un contenido con 3 preguntas y después otras 2 piezas de contenido más, tenemos suficientes páginas creadas dentro de la lección como para empezar a hacer las asignaciones de los botones según necesitemos. Por ejemplo, si vamos a la primera página que hablaba de experimentos aleatorios y determinísticos, tocamos la ruedita para configurar esta página, podemos decir que si la persona dice entendí, pasar al siguiente tema, o puedo poner la palabra continuar, o la verdad que lo que quiera uno puede poner, ponemos saltar a y le decimos que salte a el otro contenido que era espacio muestral. Ahora, si el alumno contesta quiero responder preguntas sobre este tema, podemos decirle al sistema que pase a la página siguiente, eso sería una opción, o puedo decirle que vaya a la pregunta esta, a la primera pregunta sobre experimentos aleatorios, ¿sí? Pongo guardar página y entonces ahora el sistema se va a comportar de esa manera. Va a presentarle esta pregunta, luego de esta pregunta va a pasar a la página siguiente. Acá dice que el salto es a la página siguiente. Luego va a pasar a la página siguiente y finalmente, después de la tercera pregunta, pasa al contenido sobre espacio muestral y luego al contenido sobre sucesos. Vamos a ver ¿cómo ve esto un alumno? Un estudiante ingresa a la lección, ve este contenido, encuentra 2 botones. Uno decía entendí, pasar al siguiente tema y el otro dice quiero responder preguntas sobre este tema. Si toca entendí, pasar al siguiente tema, llega a la página que habla de espacio muestral. Si toca continuar, llega a la página que habla de sucesos y acá terminaría la lección, ¿sí? Ahora veamos qué pasaba si el estudiante tocaba el botón quiero responder preguntas sobre este tema. Si toca el botón quiero responder preguntas sobre este tema, el sistema lo lleva a la primera pregunta, el estudiante contesta esta pregunta, después lo lleva a una segunda pregunta, el estudiante contesta esta pregunta también, y después lo lleva a la tercera pregunta. Vamos a contestar algo, esta pregunta era de ensayo, ¿sí? Entonces vamos a contestar acá, esta es la respuesta. La pregunta de ensayo el sistema no la puede autocorregir, entonces el docente después tiene que corregirla. Ponemos enviar y ahora sí el sistema nos lleva al nuevo contenido. Eso es lo que tiene la lección de interactivo. El estudiante puede hacer un estudiante puede hacer un circuito, pero otro hace otro circuito diferente. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros queremos que en lugar de que le aparezcan las 3 preguntas a todos los estudiantes que quieran contestar las preguntas sobre este tema, si nosotros queremos que aparezca una sola de las preguntas elegida aleatoriamente? Entonces, para eso es que están los clusters. La palabra cluster significa racimo o agrupamiento, ¿sí? Entonces nosotros vamos a armar de estas 3 preguntas un grupito de 3 preguntas y vamos a configurarlo para que cuando el estudiante toque el botón de responder preguntas, se elija una sola de estas 3 preguntas al azar. Para eso tenemos que tocar este botón, poner añadir un clúster. Vamos a ver que acá dice cluster. Y tenemos que indicarle al sistema que el clúster termina acá, que estas 3 preguntas tienen que ser elegidas al azar. Significa que el clúster arranca acá y tiene que terminar después. Entonces ponemos añadir un final de clúster, ¿sí? Bien, ahí entonces el clúster empieza acá
y finaliza acá. Vamos a ver cómo lo vería entonces un estudiante. Un estudiante ingresa en la lección, puede leer todo el contenido sobre experimentos determinísticos y aleatorios. Si toca entendí pasar al siguiente tema, efectivamente pasa al siguiente tema. Pero si toca quiero responder preguntas sobre este tema, va a alguna pregunta del clúster de las 3 preguntas que es elegida aleatoriamente. Bueno, responde la pregunta, vamos a responderla bien. Y después el sistema entonces lo manda al próximo contenido. Finalmente pone continuar y puede leer la última parte de la lección. Bueno, esto fue lo esencial sobre la herramienta lección en Moodle. Es bastante completa y tiene muchas más configuraciones, pero quisimos como resumir las características más importantes. Después, si a alguien le interesa y lo ve muy útil, pueden investigar más y profundizar en su uso. Bueno, esperemos que haya sido muy útil y nos vemos en el próximo video.